Me casé ilusionada. Mi noche de bodas terminó en gritos, y un camionero fue quien me salvó. Nunca pensé que estaría aquí, frente a ustedes, contando esto. Han pasado más de 40 años y todavía mis manos tiemblan cuando recuerdo aquella noche. Pero Dios me dio vida, me dio fuerza, y me dio una voz. Y hoy voy a usar esa voz para contarles algo que guardé en el fondo de mi alma durante décadas. Algo que solo le conté a mi almohada, a mis lágrimas y a Dios en mis oraciones de madrugada. Prepárate para llorar, porque en mi noche de bodas escapé desnuda antes de que él me lastimara. No vas a creer esto, pero así fue. Así comenzó la historia de mi vida. No con arroz y pétalos de flores, no con besos y promesas de amor eterno, sino con gritos, con miedo, con una carretera oscura y un camionero desconocido que apareció como ángel del cielo cuando yo ya no tenía a nadie más. Soy la abuela Rosario. Tengo 73 años. Vivo en una casita pequeña con un jardín lleno de geranios rojos. Y cada mañana cuando me siento en mi mecedora a tomar el café, pienso en aquella muchacha que fui. Aquella muchacha de 19 años que se puso el vestido blanco creyendo que el mundo era como en las canciones de José José. Creyendo que el amor era suficiente. Creyendo que casarse era la meta más grande que podía alcanzar una mujer de mi tiempo, de mi familia, de mi pueblo. Te lo juro, no es ficción. Cada palabra que voy a decirte salió de mi vida real, de mis recuerdos más dolorosos, de las cicatrices que llevo aquí adentro, en el pecho, donde nadie puede verlas, pero yo las siento cada día. No estaba lista para esto, y tú tampoco vas a estarlo. Pero quédate conmigo hasta el final, porque esta historia no termina en el dolor. Esta historia termina con una mujer de pie, con dignidad, con la cabeza en alto, y con la certeza de que Dios nunca abandona a sus hijas. Esto te va a romper el alma, pero también te va a dar fuerzas. Así que agarra tu café, acomódate en tu silla y escúchame bien, porque lo que estoy a punto de contarte es la verdad más dura que he dicho en mi vida. Nací en un pueblito del interior de México, en el estado de Jalisco, en una región donde las montañas son tan altas que en invierno se pierden entre las nubes, un lugar donde todos se conocen, donde los chismes viajan más rápido que el viento, y donde el honor de una familia se medía, principalmente, por el comportamiento de sus mujeres, de sus hijas, de sus esposas, de sus madres. Mi papá se llamaba Don Arnulfo. Era un hombre serio, callado, trabajador hasta los huesos. Tenía su parcela, sus vacas y su orgullo, mucho orgullo. Ese tipo de orgullo que los hombres de aquella generación cargaban como si fuera una corona, aunque muchas veces ese orgullo no les dejaba ver nada más allá de sus propias narices. Mi mamá se llamaba Consuelo, y qué nombre tan bien puesto tenía, porque ella era el consuelo de todos en esa casa. Era suave como el pan recién hecho, siempre oliendo a canela y a copal, siempre con una palabra dulce para cada hijo, para cada problema, para cada tormenta. Éramos 6 hermanos. Yo era la segunda mayor. Y desde chica me enseñaron que la mujer tenía que ser buena, callada, obediente y casarse joven con un hombre que pudiera mantenerla. Eso era todo. Eso era el mapa de nuestra vida. No había más caminos que esos. En mi pueblo, las muchachas que llegaban a los 20 años sin novio formal ya empezaban a recibir las miradas de lástima. Las que llegaban a los 25 sin casarse eran el tema de conversación después de misa. Y las que, Dios nos libre, llegaban a los 30 solteras, esas ya eran caso perdido. Así de cruel era ese mundo, así de pequeño. Yo era bonita, me lo decían. No lo digo por vanidad, lo digo porque es parte de la historia. Era delgada, con el cabello negro muy largo que mi mamá me trenzaba todas las mañanas, y tenía unos ojos grandes que mi abuela decía que eran iguales a los de la Virgen Morena. Cantaba en el coro de la iglesia, sabía bordar, sabía hacer tortillas a mano, y me sabía todas las recetas de mi mamá de memoria. Era, como se decía entonces, una muchacha de bien, una muchacha para casarse. Y cuando cumplí 16 años, los pretendientes empezaron a aparecer. No de manera romántica como en las películas, no. En mi pueblo los pretendientes llegaban con el sombrero en la mano a hablar con mi papá. Llegaban a negociar, casi, a presentar sus credenciales como si fueran a pedir trabajo. Y mi papá los evaluaba, los escuchaba, y después nos decía a nosotras
si el muchacho era conveniente o no. Conocí a Gumaro cuando yo tenía 17 años y él tenía 25. Llegó a mi pueblo desde otro municipio, acompañado de su madre y su tío, vestido con su mejor ropa, con el sombrero recién planchado y los zapatos tan brillados que podías verte en ellos. Era alto, de piel morena, con bigote fino y manos grandes. No era guapo de manera obvia, pero tenía algo en la mirada que yo no supe leer entonces, algo oscuro, algo que se escondía detrás de una sonrisa perfectamente calculada. Habló con mi papá primero. Después me lo presentaron a mí. En mi pueblo no se acostumbraba que el muchacho hablara directamente con la muchacha antes del permiso del padre. Así que lo vi por primera vez en la sala de mi casa, sentado frente a mi papá, bebiendo el café que mi mamá había servido. Y cuando me saludó, me tomó la mano con una suavidad que me pareció respetuosa. Dijo que tenía tierras en su municipio. Dijo que tenía ganado. Dijo que su familia era gente conocida, gente trabajadora, gente de bien. Mi papá escuchó todo con los brazos cruzados y la expresión seria que siempre ponía cuando evaluaba algo importante. Esa noche, cuando Gumaro y su familia se fueron, mi papá me llamó al cuarto y me dijo: «Rosario, ese hombre quiere cortejarte. Es un buen partido. Tiene con qué mantenerte». Y me miró esperando que yo dijera que sí, porque en mi casa, en mi mundo, en mi tiempo, decir que sí era lo que se esperaba de una hija obediente. Y yo dije que sí, no porque me hubiera enamorado, no en ese momento. Era demasiado pronto para eso, pero había algo en la idea de tener mi propio hogar, mis propios hijos, mi propia vida que me emocionaba. Creía que el amor llegaría después, así me lo había dicho mi mamá, así me lo habían dicho las mujeres del pueblo. Primero te casas, mija, después el amor viene solo. Durante los siguientes 6 meses, Gumaro me cortejó de la manera formal que exigían las costumbres. Venía los domingos, se sentaba en la sala con mi papá y mi mamá presentes, y hablábamos de cosas generales, del clima, del campo, de las cosechas, nunca solos, siempre bajo los ojos de alguien, nunca una mano tomada sin permiso, nunca un momento de verdadera intimidad. ¿Cómo ibas a conocer a alguien así? Era imposible. Era una pantomima perfectamente ensayada. Yo mostraba mi mejor versión, él mostraba la suya, y los dos estábamos actuando para una audiencia que decidía nuestro destino. Pero había momentos pequeños que me inquietaban y que yo, en mi ingenuidad, decidí ignorar. Una vez, su madre le dijo algo en voz baja que yo no escuché, y él la miró con una expresión tan fría, tan distante, que por un segundo no reconocí al hombre que 5 minutos antes me había sonreído con tanta dulzura. Otro día, mi hermana Lupita, que tenía 14 años y era más perspicaz que yo, me dijo en la cocina: «Rosario, a mí ese hombre no me gusta. Tiene los ojos de quien guarda secretos». Y yo le regañé. Le dije que no dijera tonterías, que Gumaro era un buen hombre. Ah, Lupita, si solo la hubiera escuchado. Cuando cumplí 18 años, Gumaro le pidió formalmente mi mano a mi papá. Llegó con flores, con un anillo sencillo de plata que me pusieron en el dedo en medio de los aplausos de la familia, y mi mamá lloró de emoción. Yo también lloré. Creía que era de alegría. Ahora sé que era algo más, algo que mi cuerpo sabía y que mi mente se negaba a reconocer. Los preparativos de la boda tomaron casi un año. En mi pueblo, una boda era un acontecimiento social de primera magnitud. Se preparaba la comida para semanas, se cosía el vestido a mano, se mandaban las invitaciones a familiares que vivían en otros estados, en otras ciudades. Era una producción enorme que involucraba a toda la familia. Y en medio de ese torbellino de preparativos, yo fui perdiendo de vista la pregunta más importante que debería haberme hecho. ¿Lo amaba? ¿Lo conocía de verdad? Pero nadie me hacía esas preguntas. Nadie me preguntaba cómo me sentía. La pregunta relevante era si el vestido quedaba bien, si habíamos encargado suficientes cojinillos para el arroz, si el mariachi llegaría a tiempo. La pregunta relevante era cómo quedaría la boda ante los ojos del pueblo. La noche antes de casarme, mi mamá entró a mi cuarto cuando yo ya estaba en la cama, se sentó a mi lado, me tomó la mano y me habló en voz muy baja, como si lo que iba a decirme fuera un secreto que el mundo no debía escuchar. Me habló de lo que pasaría esa noche, de lo que se esperaba de mí como esposa. Me habló con mucho cuidado, con mucho pudor,
usando palabras vagas y metáforas que a mí me dejaron más confundida que informada. Pero la esencia del mensaje era clara. Tienes que obedecer a tu marido. Tienes que ser buena esposa. Tienes que aguantar lo que venga. Aguantar. Esa palabra. ¿Qué palabra tan pesada para ponerle en los hombros a una muchacha de 19 años? Me dormí aquella noche con el estómago apretado. No de emoción, de miedo. Un miedo que no sabía nombrar porque nadie me había dado las palabras para hacerlo. El día de mi boda amaneció soleado y hermoso, como si el cielo quisiera mentirme también. Me despertaron mis hermanas temprano. Me bañaron con agua de rosas. Me peinaron con flores en el cabello. Mi vestido era blanco, largo, con encaje en el cuello y en las mangas. Mi mamá lo había cosido durante meses. Era precioso. Era el vestido más bonito que había tenido en mi vida. Me miré en el espejo cuando estuvo todo listo, y no me reconocí. La muchacha que me devolvía la mirada parecía mayor, parecía seria. Tenía los ojos de alguien que ya sabía que algo importante estaba a punto de cambiar para siempre, pero no sabía exactamente qué. La iglesia estaba llena. Había flores por todas partes. El padre Guadalberto ofició la misa con su voz grave y solemne, que siempre ponía un poco de temor en el corazón. Cuando Gumaro me tomó la mano frente al altar, sus dedos estaban fríos. Lo noté. ¡Qué cosa tan rara!, pensé. Un hombre nervioso suda. Un hombre nervioso tiene las manos calientes, pero las suyas estaban frías como piedra. Repetí mis votos con voz firme porque me habían enseñado a ser valiente. En la prosperidad y en la adversidad, en la salud y en la enfermedad, palabras que me tragué enteras sin saber todavía lo que significaban de verdad. Sin saber que la adversidad y la enfermedad estaban esperándome esa misma noche. La fiesta fue larga y ruidosa, y llena de comida y música. Bailamos hasta que los pies me dolieron. Mi papá bailó conmigo una pieza, y vi que tenía los ojos brillosos, aunque hizo su mejor esfuerzo para que nadie lo notara. Mi mamá no paró de abrazar a todo el mundo. Mis hermanas correteaban entre las mesas, robando bocadillos. Era una fiesta hermosa, de esas que la gente del pueblo recordaría por años, pero yo estaba ahí y no estaba. Era como si una parte de mí estuviera viendo todo desde afuera, desde lejos, flotando sobre aquella explanada llena de luces y música y risas, preguntándome qué era lo que en realidad estaba celebrando. Gumaro tomó poco. Lo noté. Rechazó el tequila varias veces, lo cual me pareció extraño porque en mi pueblo los hombres bebían en las fiestas. Era parte del ritual. Pero él se mantuvo sobrio, serio debajo de la sonrisa de ocasión, y cada vez que yo lo miraba a los ojos, intentando encontrar algo, encontraba esa misma pared opaca que había visto otras veces y que siempre decidía ignorar. Hacia las 11 de la noche, nos despedimos de los invitados entre aplausos y gritos de celebración. Nos habían reservado un cuarto en la única posada del pueblo, que quedaba a 2 kilómetros de la casa de mis papás. Era el lugar donde íbamos a pasar nuestra primera noche como marido y mujer, nuestra noche de bodas. Me subí al carro de su tío que nos llevaba, todavía con mi vestido blanco, todavía con las flores en el cabello ya un poco marchitas. Gumaro iba sentado a mi lado, pero no me tomó la mano. No me dijo nada. Miraba por la ventana con esa expresión que yo ya empezaba a reconocer como suya, ausente, lejana, como si estuviera pensando en algo que yo no tenía permitido conocer. La posada era sencilla pero limpia. El cuarto tenía una cama grande con cobija de lana bordada, una ventana con cortinas de encaje y una mesita con una jarra de agua y 2 vasos. Sobre la mesita, alguien había dejado una vela encendida y algunas flores. Un intento de romanticismo que en otro contexto habría sido bonito. El tío de Gumaro nos dejó en la puerta con un abrazo y una palmada en la espalda para él. Y yo entré al cuarto con el corazón golpeándome el pecho con tanta fuerza que me parecía que se escuchaba. Y ahí empezó todo. Gumaro entró detrás de mí, cerró la puerta con llave y se quedó parado en medio del cuarto mirándome. No con amor, no con ternura. Me miraba con una expresión que no supe leer en ese momento, pero que ahora, 40 años después, reconozco perfectamente. Era impaciencia, era posesión. Era algo que se parecía más al control que al deseo. «Quítate el vestido», me dijo, sin preámbulo, sin una caricia, sin una palabra dulce. Solo ese mandato directo, seco, como si me estuviera dando una orden en el campo. Yo me quedé paralizada. No era que no supiera lo que iba a pasar esa noche.
Era la manera, era el tono, era que en ningún momento de los 6 meses que lo había tratado de conocer, este hombre había mostrado la más mínima calidez o ternura, y yo seguía esperando que apareciera, que surgiera de algún lugar escondido en su interior. ¿Escuchaste lo que te dije?, repitió, y esta vez el tono había cambiado. Había algo más en él, algo que me erizó la piel de una manera que no era precisamente romanticismo. Me acerqué a la silla que estaba en la esquina del cuarto, donde habíamos dejado mi bolsa, y empecé a buscar algo, no sé bien qué, quizás tiempo, quizás valor, quizás una excusa para no estar ahí. Y fue entonces que Gumaro cruzó el cuarto en 3 pasos y me agarró del brazo. No suavemente, no con ternura. Me agarró del brazo como se agarra una cosa, como se toma algo que te pertenece. «Te pregunté algo», dijo, y su cara estaba muy cerca de la mía, y en sus ojos no había amor. Nunca había habido amor. Lo vi en ese momento con una claridad que me golpeó como balde de agua fría. Esta persona nunca me había amado. Nunca había fingido amarme más allá de lo necesario para cumplir con el ritual. Yo era para él exactamente lo que mi pueblo me había dicho que era para cualquier hombre. Una esposa, una posesión, una función. «Por favor», le dije, y mi voz salió pequeña, asustada. «Déjame un momento». «¿Para qué?», preguntó, y su mano apretó más mi brazo. «Ya eres mi mujer. Ya no hay para qué esperar nada». Y ahí estaba la palabra. Mujer, suya. Como si casarse me hubiera convertido en algo que él podía tomar cuando quisiera, como quisiera, sin preguntarme nada. Hubo un forcejeo. No voy a darles todos los detalles porque hay cosas que el cuerpo recuerda y que el alma prefiere no revivir completamente. Pero les diré que en un momento, en medio de aquel cuarto de la posada con la vela todavía encendida y las flores marchitándose sobre la mesa, algo en mí tomó una decisión que mi cuerpo tomó antes que mi mente. Huir. No lo planeé, no lo pensé. Fue instinto puro, el mismo instinto que tienen los animales cuando sienten el peligro cerca. Cuando Gumaro se distrajo un segundo, cuando soltó mi brazo para hacer algo que ya no recuerdo bien, yo abrí la puerta del cuarto. La había dejado destrancada sin que él lo notara cuando me acerqué a la silla, y salí corriendo, con mi vestido de novia, con las flores todavía en el cabello, descalza porque me había quitado los zapatos al entrar al cuarto. Salí corriendo por el pasillo de la posada, bajé las escaleras, crucé el patio de piedra donde unos gallos ya dormían en su percha, y salí a la calle. Era medianoche en un pueblo que dormía. No había nadie. Las calles estaban oscuras, apenas iluminadas por los faroles de sodio que parpadeaban de vez en cuando. El suelo de tierra y grava me lastimaba los pies, pero yo no sentía nada. Solo sentía el aire en la cara, y el terror puro, y el impulso de alejarme. Alejarme lo más posible de aquel cuarto, de aquel hombre, de aquella puerta cerrada con llave. Escuché que Gumaro gritaba algo desde la ventana del cuarto. Su voz rasgó el silencio de la noche como un cuchillo. Gritos de furia, de incredulidad, de un hombre que no podía creer que lo que consideraba suyo se le estaba escapando de las manos. Yo corrí más rápido. No supe hacia dónde iba. No había un plan, solo había una dirección. Lejos, alejarse, poner distancia entre ese cuarto y yo. Tomé la carretera que salía del pueblo porque era la única calle larga y recta que veía, y corrí por ella sin parar, sin mirar atrás, con el vestido blanco volando alrededor de mis piernas, como las alas de un pájaro desesperado. Corrí quizás 10 minutos, quizás 15. El tiempo se distorsionó esa noche de una manera que todavía no puedo explicar bien. Solo sé que en algún punto mis piernas dejaron de responder. Me detuve al lado de la carretera, doblada, jadeando, con los pies lastimados y el corazón a punto de salirse del pecho. Y ahí fue cuando la realidad me golpeó de frente con toda su fuerza. Estaba sola en una carretera oscura, a medianoche, en vestido de novia, sin zapatos, sin dinero, sin nada. No podía ir a casa de mis papás porque Gumaro sería el primero en buscarme ahí. No podía llamar a nadie porque no había teléfonos en esa época en la calle. No había celulares. No había nada. Y entonces empecé a temblar. No de frío, aunque la noche de Jalisco en esa época del año era fresca. Temblaba de miedo. De ese miedo profundo que te congela el alma cuando te das cuenta de que estás completamente sola y no sabes qué va a pasar. Me senté en la orilla de la carretera, sobre el polvo y las piedras, con mi vestido blanco de boda extendido alrededor de mí,
como un charco de leche en la oscuridad. Y lloré. Lloré de esa manera que solo lloran las personas cuando se les rompe algo adentro que creían sólido, cuando se cae un mundo entero que habían construido con palabras ajenas, con expectativas ajenas, con sueños que en realidad no eran suyos. Lloré por la muchacha que había sido esa mañana, tan segura de su vestido y sus flores. Lloré por mi mamá, por las horas que había invertido cosiendo ese vestido que ahora estaba sucio, de tierra en la orilla de la carretera. Lloré por mi papá y por su orgullo, pensando en lo que iba a decirle cuando supiera que su hija había huido de su noche de bodas. Lloré por mí misma, por no haberme preguntado las preguntas correctas, por haberle hecho caso al mundo, en lugar de hacerle caso a ese nudo que siempre tuve en el estómago cuando estaba cerca de Gumaro. ¿Cuánto tiempo estuve sentada ahí, llorando en la oscuridad de esa carretera? No lo sé con exactitud, pero en algún momento vi a lo lejos, en la curva del camino, las luces de un vehículo que se acercaba. Luces altas, potentes, de esas que solo tienen los camiones grandes. Mi primer instinto fue esconderme, porque una muchacha sola en la carretera de noche, en vestido de novia, en una época en que las mujeres no salíamos solas de noche, era algo que podía ser peligroso de muchas maneras. Pero mis piernas ya no me respondían bien, y las luces avanzaban, y yo me quedé ahí, sentada, sin saber qué hacer. El camión redujo la velocidad cuando me iluminaron sus faros. Era un tráiler de esos enormes, de carga, con la cabina pintada de azul y blanco deslavado. Se detuvo completamente a unos metros de donde yo estaba. Escuché el chirrido de los frenos, el rugido del motor que seguía encendido, y luego el sonido de una puerta que se abría. Un hombre bajó de la cabina. Era grande, con sombrero de palma, jeans desgastados y una chamarra de trabajo. Tenía unos 40 años quizás, cara morena curtida por el sol, manos de hombre que trabajaba con ellas. Se quedó parado a cierta distancia, sin acercarse demasiado, como si supiera que una mujer sola de noche necesita que le den espacio, antes que nada. «Disculpe, señorita», dijo con voz grave pero sin amenaza. «¿Está bien? ¿Necesita ayuda?» Yo lo miré. Estaba llorando todavía, con los ojos hinchados, el vestido sucio, los pies descalzos y lastimados. Y en lugar de inventar alguna historia, en lugar de mentir o fingir que todo estaba bien, simplemente sacudí la cabeza. No, no estaba bien. «¿La puedo ayudar?», preguntó él. Y había algo en su voz, una calma, una decencia simple y directa que me hizo pensar que este hombre no era una amenaza. A veces uno sabe estas cosas. A veces el alma reconoce a las personas buenas, incluso cuando la mente tiene miedo. «No tengo a dónde ir», le dije. Y fue todo. No pude decir más. El hombre se quitó el sombrero y lo sostuvo entre las manos, y me miró con esa expresión que tienen las personas cuando algo las afecta de verdad, pero no quieren exagerarlo. «Suba», me dijo después de un momento. «La llevo a donde quiera ir. O si no sabe a dónde ir todavía, la llevo a donde hay gente y luces, y puede pensar con más calma. Debería haber dudado más, debería haber tenido más miedo. Pero ahí estaba yo, sola en una carretera oscura de Jalisco a medianoche, en vestido de novia, con el único hombre que había aparecido a ofrecerme ayuda. Y tomé la decisión. Me levanté, me sacudí el polvo del vestido como pude y me subí a ese camión. Se llamaba Don Aurelio, Aurelio Fuentes. Era de Guadalajara. Llevaba 20 años manejando ese mismo tráiler, transportando mercancía entre Jalisco y Sonora. Tenía esposa, 3 hijos, un perro que se llamaba Capitán y que me contó aullaba cada que él salía de viaje. Me contó todo esto en los primeros 10 minutos, sin que yo le preguntara, y entendí que lo hacía para que yo supiera exactamente quién era él, para que yo tuviera información, para que no tuviera miedo. Esa sola acción me dijo más sobre la calidad de este hombre que todos los meses que había tratado de conocer a Gumaro. «¿A dónde la llevo?», me preguntó con la vista en la carretera. Pensé, ¿a dónde podía ir? No a casa de mis papás. Gumaro llegaría ahí. No a casa de ninguna amiga, porque en mi pueblo todos se contaban todo, y la noticia llegaría a oídos equivocados antes del amanecer. Tenía una tía en Guadalajara, la hermana de mi mamá, la tía Esperanza, que siempre había sido la oveja diferente de la familia, la que no se había casado, la que había trabajado toda su vida en una fábrica textil y vivía sola en un departamento pequeño, y tenía sus propias opiniones sobre el mundo,
Opiniones que en mi casa se consideraban demasiado modernas y un poco escandalosas. «¡A Guadalajara!», le dije. «Por favor». Don Aurelio no preguntó más, solo asintió. Cambió de marcha y el camión se puso en movimiento. Viajamos en silencio durante un buen rato. El rugido del motor llenaba el espacio entre los dos. Yo miraba por la ventana cómo el paisaje oscuro pasaba. Los cerros, los nopales, las luces lejanas de algún rancho perdido entre las montañas. Y poco a poco, muy poco a poco, el terror agudo que me había sostenido en pie durante la última hora empezó a ceder, y lo que quedó fue algo más pesado y más sordo. Un dolor que no era físico, aunque mis pies también dolían. Era ese dolor de cuando algo que creías sólido se desmorona y te das cuenta de que nunca fue tan sólido como pensabas. «¿Quiere agua?», dijo don Aurelio en algún momento, señalando con la cabeza hacia una bolsa que estaba detrás del asiento. Le dije que sí. Saqué una botella de agua y bebí largo, y noté que en la bolsa también había bollos de pan, una naranja, y lo que parecía ser un recipiente con comida. El hombre viajaba preparado para el camino largo. Había algo en ese detalle, en ese camión ordenado y en esas provisiones prácticas, que me pareció completamente diferente a todo lo que había vivido en las últimas horas. «¿Tiene hambre?», preguntó. Le dije que sí, y comí un bollo de pan en silencio mientras el camión avanzaba por la carretera hacia Guadalajara, y pensé que era la cosa más extraña del mundo, comer pan en vestido de novia en la cabina de un tráiler a las 2 de la madrugada, y que sin embargo era la primera vez en todo el día que me sentía un poco más tranquila. Don Aurelio habló de nuevo después de un rato. No me preguntó qué había pasado. No me preguntó por qué estaba en la carretera de noche en vestido de bodas. Me habló de la carretera, de los viajes que había hecho, de las cosas que había visto. Me habló de una vez que había encontrado a un hombre desmayado en la carretera en pleno agosto y lo había llevado al hospital más cercano. Me habló de las estrellas sobre Sonora, que eran tan claras que de noche podías leer con ellas. Me habló de cosas ordinarias, de cosas simples, y al hacerlo me fue devolviendo poco a poco a la tierra, al presente, a mi cuerpo, a la posibilidad de que la vida pudiera continuar después de esa noche. En algún momento, cuando llevábamos quizás 1 hora de camino, le dije, «Me fui de mi noche de bodas». Él no respondió de inmediato. Siguió mirando la carretera. Luego dijo, «Hizo bien, solo eso, hizo bien, sin preguntas, sin juicios, sin consejos que yo no había pedido. Solo ese reconocimiento simple y directo de que lo que yo había hecho era válido». Y esas 2 palabras me hicieron llorar otra vez, pero diferente, un llanto más suave, más hondo, de esos que sueltan algo que estabas cargando sin saber. Llegamos a Guadalajara cuando estaba amaneciendo. El cielo empezaba a volverse de ese color lavanda claro que tiene antes de que llegue el naranja del sol. Don Aurelio me preguntó la dirección de la tía Esperanza y yo le dije el barrio aproximado, porque no me sabía la dirección exacta de memoria. Paramos en una tienda que estaba abriendo donde había un teléfono público y yo llamé a la tía Esperanza, que contestó con voz ronca de sueño y que cuando escuchó mi voz se despertó de golpe. «Rosario, ¿dónde estás? ¿Estás bien?», fueron sus primeras palabras. «No, ¿qué pasó? No, ¿cómo que te fuiste de la boda? ¿Solo estás bien?». Y eso también me hizo llorar. Le di el teléfono a don Aurelio para que le explicara dónde estábamos, y la tía Esperanza fue diciéndonos cómo llegar a su departamento, que resultó estar a 20 minutos de donde habíamos parado. Cuando llegamos, la tía Esperanza ya estaba en la puerta, envuelta en una bata de baño floreada, con el cabello entrecano suelto y los ojos todavía hinchados de sueño, pero con una expresión de determinación total en la cara. Me miró de arriba abajo, con el vestido sucio y los pies lastimados y los ojos hinchados de llorar, y no dijo nada, solo abrió los brazos. Me abracé a mi tía Esperanza en la puerta de su departamento de Guadalajara, mientras el cielo se terminaba de aclarar y don Aurelio esperaba en su camión, y lloré de una manera que no había llorado en toda la noche. Un llanto total, sin vergüenza, sin contención, el llanto de quien finalmente está en un lugar seguro y puede derrumbarse. Don Aurelio esperó hasta que la tía lo invitó a pasar a tomar café, que él aceptó con sombrero en mano y la misma dignidad callada que había tenido toda la noche. Tomó su café de pie en la cocina, no quiso sentarse. Dijo que tenía que seguir camino, que su cargamento llegaba tarde si no se iba ya. La tía Esperanza le ofreció dinero, y él lo rechazó.
Le ofreció comida para el camino, y eso sí lo aceptó. Y antes de irse, ya en la puerta, me miró y dijo: «Cuídese, señorita. La vida es larga y esto que le pasó hoy no es el final. Es el principio de otra cosa. Mejor cosa». Y se fue. Don Aurelio Fuentes se subió a su camión azul y blanco y desapareció por la calle de ese barrio de Guadalajara mientras el sol empezaba a salir, y yo nunca lo volví a ver en mi vida. Pero tampoco lo olvidé nunca. Los días que siguieron fueron los más difíciles que había vivido hasta entonces. La tía Esperanza me prestó ropa. Un vestido sencillo de algodón azul que olía a jabón de lavanda y que me quedaba un poco grande, pero que en ese momento me pareció la prenda más cómoda del mundo. Me curó los pies con mercurocromo que ardía como el infierno, pero ella lo aplicaba con manos tan gentiles que uno casi agradecía el ardor. Me preparó sopa de fideos con caldo de pollo, esa que sabe a hogar aunque no sea tu hogar, y me dejó dormir todo el día primero, sin preguntarme nada, sin exigirme nada, dejándome simplemente existir en ese espacio seguro que era su departamento pequeño y ordenado, con sus cortinas de flores descoloridas y sus macetas de helechos en la ventana. Al segundo día, cuando ya me había bañado con agua caliente, un lujo que en mi pueblo no siempre teníamos, y había comido un poco más, me senté con ella en la mesa de su cocina, esa mesa de formica con mantel de plástico transparente. Le conté todo, todo, desde la primera vez que vi a Gumaro, pasando por cada mirada que me inquietó, cada silencio extraño, hasta esa noche en el cuarto de la posada, donde sentí que mi vida podía terminar antes de empezar. La tía Esperanza escuchó todo sin interrumpirme, con las manos alrededor de su taza de café, mirándome con unos ojos que no juzgaban sino que entendían, que habían visto cosas similares, que sabían exactamente de qué clase de mundo estábamos hablando. Cuando terminé de hablar, ella se quedó un momento en silencio, removiendo el café aunque ya no tenía azúcar. Luego dijo: «Rosario, lo que hiciste esa noche fue lo más valiente que ha hecho cualquier mujer en esta familia desde que tengo memoria». Yo la miré sin entender bien. «Las mujeres de nuestra familia», continuó ella, «aprendemos a aguantar. Nos lo enseñan desde chicas. Aguanta, soporta, calla, sonríe. Y la mayoría lo hace. Se queda. Y aguanta cosas que no debería aguantar nunca nadie. Tú te fuiste corriendo por esa carretera descalza, en tu vestido de novia. Y eso, mija, eso es valentía. Aunque nadie en el pueblo lo vea así». Esas palabras se me quedaron grabadas. Las cargo hasta hoy, porque la tía Esperanza no solo me dio refugio, me dio permiso de sentir que no estaba loca, que no estaba pecando, que no estaba rompiendo la familia. Me dio el primer espejo donde me vi como una mujer con derecho a elegir. Pero la realidad era que había un mundo ahí afuera, que no iba a ver las cosas como la tía Esperanza. En mi pueblo, lo que yo había hecho era una vergüenza pública de proporciones inmensas. Una novia que huye en su noche de bodas, una hija que abandona a su marido, una mujer que no cumple con su deber. Los chismes ya debían estar volando como aves de rapiña. La Rosario se volvió loca. Seguro tenía otro. Pobre Gumaro. Qué vergüenza le hizo pasar. Mi papá llegó a Guadalajara al tercer día. Alguien le había dicho a alguien que le había dicho a alguien que yo estaba en casa de la tía Esperanza. Y don Arnulfo se presentó con su sombrero bien puesto, su cara de piedra, y su orgullo lastimado golpeando la puerta del departamento, como si fuera a derribarla. La tía Esperanza le abrió. Yo estaba sentada en la sala, con el corazón latiéndome en la garganta, y escuché la conversación desde ahí. Mi papá quería llevarme de regreso. Decía que tenía que arreglar las cosas con Gumaro, que no podía dejar a su marido así, que qué iban a decir las personas, que era mi obligación como esposa. La tía Esperanza le respondió con una calma que yo no había visto antes en nadie hablarle a mi papá. Le dijo que su hija había huido porque tenía miedo, que eso no se arreglaba mandándola de regreso, que si don Arnulfo quería investigar qué había pasado exactamente en ese cuarto de la posada, quizás la conclusión sería diferente. Hubo un silencio muy largo, tan largo que parecía que el tiempo se había detenido en ese pasillo estrecho. Después mi papá entró a la sala y me miró. Y yo lo miré. Y en ese momento, quizás por primera vez en mi vida, no lo miré como la hija obediente que siempre había sido. Lo miré como alguien que había cruzado algo en la noche oscura y que ya no era la misma muchacha que ese hombre había entregado en el altar 2 días antes.
¿Qué pasó?, me preguntó, y su voz era diferente, más quieta, menos impuesta, y le conté. No todo, no con todos los detalles que aún me quemaban por dentro, pero lo suficiente para que entendiera que su hija no había huido por capricho, no había huido por rebeldía juvenil, no había huido porque no entendía sus obligaciones de esposa. Había huido porque en ese cuarto había algo que le decía con toda claridad que quedarse era peligroso. Mi papá escuchó todo con la cara cada vez más quieta, más seria, de ese tipo de silencio que tienen los hombres de su generación cuando algo les pega en el centro de algo que no saben bien cómo procesar. Cuando terminé de hablar, se quedó mirando el suelo un buen rato, como si estuviera viendo el polvo de la carretera donde yo había corrido. Luego se levantó, tomó su sombrero y dijo sin mirarme: «Me voy a hablar con Gumaro». La tía Esperanza le dijo que bien, y se fue. No supe exactamente qué pasó en esa conversación entre mi papá y Gumaro. Nunca me contaron los detalles completos, pero nunca más volví a ver a Gumaro en mi vida, y mi papá nunca me pidió que regresara con él. Lo que sí me dijo, cuando volvió a Guadalajara semanas después para verme, fue esto: «Rosario, en mi vida tuve miedo de muchas cosas, pero hoy tengo miedo de lo que no vi cuando debí haber visto. Perdóname». Era la primera vez que mi papá me pedía perdón por algo. Don Arnulfo, el hombre del sombrero y el orgullo y los brazos cruzados, me estaba pidiendo perdón, y yo lo abracé, y lloramos los dos en silencio, como solo lloran los padres y las hijas cuando algo muy importante finalmente se dice, después de mucho tiempo callado. Ese abrazo duró minutos. Sentí su cuerpo temblar un poco, como si el peso de años de tradición estuviera cayendo de sus hombros. Viví con la tía Esperanza durante casi 2 años. Fueron 2 años que me cambiaron de una manera que no había sido posible en mi pueblo. La tía Esperanza trabajaba en una fábrica textil, desde las 6 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Llegaba oliendo a tela nueva y a sudor honrado. Tenía su propio dinero, tomaba sus propias decisiones, leía libros que prestaba de una biblioteca pública, novelas de Rosario Castellanos, poemas de Sor Juana, y tenía opiniones sobre la política y el mundo que en mi casa se consideraban demasiado modernas y un poco escandalosas. Viviendo con ella, viéndola existir así, fui aprendiendo que había otra manera de ser mujer que la que me habían enseñado. Aprendí a coser en la misma fábrica donde ella trabajaba. Al principio solo hacía dobladillos simples, pero con el tiempo me confiaron piezas más complicadas. Aprendí a administrar un poco de dinero. Cuánto costaba el camión, el mercado, la luz. Aprendí a tomar el camión sola, a ir al mercado sola, a tomar decisiones pequeñas por mí misma. Cosas que parecen insignificantes pero que, para mí, eran revolucionarias, porque nunca me habían enseñado que tenía derecho a decidir. Los domingos íbamos al mercado de San Juan de Dios, caminábamos entre puestos de frutas, de rebozos, de remedios naturales. La tía me enseñaba a regatear, a elegir el mejor jitomate, a no dejar que nadie me viera como una muchacha asustada. Por las noches, después de cenar, nos sentábamos en el balcón pequeño, y ella me contaba historias de mujeres que habían luchado, maestras, enfermeras, obreras, historias que nadie me había contado en el pueblo. El proceso del divorcio fue largo y doloroso, en otra manera. En aquella época en México, divorciarse no era cosa simple, era un proceso legal complicado, lleno de trámites, papeles, citas en juzgados donde te miraban con lástima o con reproche. Socialmente era una mancha que se cargaba de por vida. Mi mamá lloró mucho por teléfono. Mis hermanos menores no entendían bien qué estaba pasando. Algunas personas del pueblo que antes me saludaban con cariño empezaron a mirarme diferente cuando iba de visita. «La divorciada», decían en voz baja. Pero yo lo hice. Con la ayuda de la tía Esperanza, que me acompañaba a cada cita, con la aceptación final de mi papá, que aunque le costó, terminó firmando lo que tenía que firmar, con mi propio miedo y mi propia determinación, lo hice. 1 año después de esa noche en la carretera, Rosario Medina Gutiérrez ya no era la esposa de nadie, era solo Rosario, y estaba aprendiendo qué significaba eso. No fue fácil, no voy a mentirles y decirles que todo fue bonito, y que de un día para otro me sentí libre y feliz. Hubo noches muy oscuras, noches en que me despertaba sudando, recordando el sonido de la llave girando en la puerta de la posada, noches en que me preguntaba si había tomado la decisión correcta,
si el camino que había elegido valía la soledad que a veces sentía como un hueco en el pecho, si no hubiera sido más fácil simplemente quedarme, como se habían quedado tantas mujeres antes que yo, mujeres que sonreían en las fotos familiares pero que tenían la mirada apagada. Hubo momentos en que extrañaba no a Gumaro, porque nunca lo amé de verdad, sino la versión de la vida que ese matrimonio representaba, la versión sencilla, clara, preestablecida, el guión conocido, la certeza falsa de saber exactamente qué ibas a ser y qué ibas a hacer por el resto de tu vida. Esposa, madre, dueña de casa. Extrañaba la aprobación del pueblo, las miradas de respeto cuando una mujer caminaba del brazo de su marido. Pero también hubo algo más. Fue creciendo despacio, como crecen las plantas cuando las trasplas a una tierra mejor. Fue creciendo una sensación nueva que al principio no supe bien cómo llamar. Después entendí que era exactamente eso. Libertad. La libertad pequeña, cotidiana, de decidir qué ponerte en la mañana sin preguntarle permiso a nadie. De elegir qué comer. De salir o no salir. De tener un pensamiento y no callarlo por miedo a que alguien dijera que eras rebelde. Cosas que la mayoría de las personas dan por sentadas. Para mí eran nuevas, para mí eran preciosas. Cada vez que tomaba el camión sola y pagaba mi boleto, sentía que estaba construyendo algo mío. A los 22 años conocí a Bernardo. No lo conocí en mi pueblo. No lo conocí a través de mi familia. No lo conocí porque alguien fuera a hablar con mi papá. Lo conocí en la fábrica, un día que vino a entregar unos materiales, y se tropezó con una caja que había en el pasillo y tiró todo al suelo. Rollos de tela, botones, tijeras. Yo que pasaba por ahí me agaché a ayudarlo a recoger las cosas. Y cuando los dos levantamos la cabeza al mismo tiempo y nos vimos, los dos nos reímos. No porque fuera gracioso, exactamente, sino porque hay encuentros que desde el principio tienen una ligereza que uno no esperaba. Una risa compartida que rompe el hielo mejor que cualquier palabra. Bernardo era maestro de primaria. Tenía 26 años. Era de Jalisco también, pero de otro pueblo más al norte. Y había llegado a Guadalajara para estudiar magisterio, y después había decidido quedarse. Era de esa clase de hombres que escuchan cuando uno habla. No fingen escuchar mientras piensan en otra cosa. Escuchan de verdad. Con los ojos, con el cuerpo, con la atención completa. La primera vez que me preguntó algo sobre mí misma, me tomó desprevenida. Estábamos en la fonda de la esquina de la fábrica comiendo tacos de canasta, los de chicharrón que todavía me hacen agua a la boca, y me preguntó qué me gustaba hacer, no qué sabía hacer, no qué podía hacer para la casa, qué me gustaba. Me quedé pensando más tiempo del que era necesario para una pregunta tan sencilla. Porque nadie me lo había preguntado antes de esa manera. Cantar, le dije finalmente, casi en un susurro. Me gusta cantar. Y él sonrió y dijo que ojalá algún día pudiera escucharme. No como un cumplido vacío. Lo dijo como si de verdad quisiera oír mi voz. Le conté lo de Gumaro antes de que nuestra amistad se convirtiera en otra cosa. Se lo conté una tarde en el parque, sentados en una banca bajo un árbol de jacaranda. Sentí que tenía que hacerlo. Porque no quería construir nada sobre un silencio, y porque una parte de mí todavía creía que cuando los hombres supieran que era divorciada, iban a salir corriendo o a mirarme diferente, como si llevara una marca. Bernardo no salió corriendo. No me miró diferente. Me escuchó todo, sin interrumpir, y cuando terminé de hablar, me tomó la mano con suavidad. La primera vez que un hombre me tocaba, sin que yo sintiera miedo, y me dijo: lo que hiciste esa noche en la carretera fue lo más valiente que me han contado en mucho tiempo. Casi las mismas palabras de la tía Esperanza. Y eso me dijo algo importante, que había hombres buenos, hombres que valoraban la valentía en una mujer, en lugar de castigarla. Nos hicimos novios despacio. Paseos por el centro, helados de garrafa, conversaciones hasta tarde. Me presentó a sus amigos maestros, gente que hablaba de libros y de educación. Me llevó a oír mariachi, pero no para presumirme, sino porque sabía que me gustaba la música, y yo le canté por primera vez una canción de Lola Beltrán en su departamento pequeño, con la voz todavía temblorosa de vergüenza. Él cerró los ojos y sonrió todo el tiempo. Nos casamos 2 años después, no con una boda de pueblo, no con mariachi contratado por horas, ni con vestido largo ni con el ritual de los 6 meses de visitas dominicales.
Nos casamos en el juzgado un martes por la mañana, con la tía Esperanza y un amigo de Bernardo como testigos. Yo llevaba un vestido sencillo color crema que me cosí yo misma. Después fuimos a comer birria en un restaurante del centro que a los dos nos gustaba mucho, con tortillas recién hechas y salsa que picaba rico. Eso fue nuestra boda. Sencilla, limpia, nuestra, sin teatro, sin miedo. Tuvimos 3 hijos. Rafael, el mayor, que ahora es ingeniero en Monterrey y tiene una familia hermosa. Graciela, que es enfermera, y tiene 2 hijos preciosos que me llaman Abue Rosy y me llenan de besos babosos. Y el pequeño, Ernesto, que se dedica a la música, toca guitarra y compone, lo cual me llena de un orgullo específico y especial que no sé cómo describir bien. Verlo en un escenario me recuerda que yo también cantaba, y que esa parte de mí no se perdió. Bernardo y yo estuvimos juntos 41 años. 41 años de una vida que no fue perfecta, porque ninguna vida lo es. Hubo dificultades económicas, épocas en que contábamos las monedas para llegar a fin de mes. Hubo enfermedades. Yo tuve una operación de vesícula que me tuvo en cama semanas. Hubo pérdidas. El papá de Bernardo falleció joven. Hubo momentos de duda y de miedo, y de preguntarse si se estaban haciendo las cosas bien. Pero fue honesta y buena, y llena de cosas que yo nunca habría tenido si no hubiera salido corriendo descalza por esa carretera de Jalisco, en mi vestido de novia. Bernardo me apoyó cuando quise volver a cantar en un coro de la parroquia. Me animó a estudiar costura profesional. Me escuchaba cuando yo le contaba mis sueños, aunque fueran pequeños, y yo lo apoyé a él cuando decidió abrir una pequeña escuela particular con otros maestros. Construimos una casa poco a poco, con ladrillos que comprábamos mes a mes. Criamos a nuestros hijos con valores, pero sin el peso de las tradiciones que asfixian. Bernardo murió hace 4 años, de un infarto, rápido, sin sufrimiento, que es como le habría gustado a él. Estaba en el sillón leyendo el periódico y simplemente se fue. Lo lloré como se llora a alguien que era parte de uno mismo, como se llora a la persona con quien construiste un mundo entero. Pero no me quedé sola en mi dolor. Mis hijos estuvieron conmigo. Mis nietos estuvieron conmigo. La tía Esperanza, que todavía vive a sus 86 años en ese mismo departamento de Guadalajara, aunque ya no trabaja, estuvo conmigo. Y la vida, que es larga y sorprendente, y no termina donde uno cree que va a terminar, siguió. Hay algo que quiero contarles sobre Gumaro antes de terminar, porque la historia no termina del todo sin ese capítulo. 20 años después de aquella noche, cuando yo ya tenía 40 y algo, y vivía en Guadalajara con Bernardo y mis hijos, supe por mi mamá que Gumaro había vuelto al pueblo, que había tenido 2 matrimonios más después del mío, ambos fallidos, que vivía solo en una casa pequeña, y que no tenía muy buena relación con ninguno de sus hijos, que era un hombre amargado y solitario, que bebía más de la cuenta, y que la gente ya no lo saludaba con el mismo respeto. No sentí satisfacción cuando me lo contaron. Quiero ser honesta con ustedes. No sentí nada parecido a la alegría ni a la venganza. Solo sentí algo más tranquilo. Una confirmación de que las personas que cargan adentro lo que Gumaro cargaba terminan construyendo las mismas historias donde quiera que van. Que el problema nunca había sido yo. Nunca había sido que yo no era suficiente esposa o suficiente mujer. El problema era de él. Siempre había sido de él. También supe, mucho después, por un familiar lejano de Gumaro que se encontró con alguien de mi familia, que la noche de nuestra boda, cuando Gumaro fue a buscarme y no me encontró, fue a casa de mis papás hecho una furia, y que mi papá lo recibió en la puerta con una escopeta y le dijo que si volvía a poner un pie en esa propiedad, iba a arrepentirse. No sé si es totalmente verdad o si el relato se exageró con los años, como suelen hacer los relatos en los pueblos. Pero me gusta imaginarlo. Me gusta imaginar a don Arnulfo, con su sombrero y su orgullo herido pero vuelto a encontrar, parado en la puerta de su casa en la madrugada, defendiendo a su hija aunque nadie le había pedido que lo hiciera. Los papás son complicados. El amor de los papás es complicado. Pero a veces, cuando llega el momento, ese amor está ahí de maneras que no esperabas. Y don Aurelio, el camionero de sombrero de palma y chamarra de trabajo que me recogió en la carretera en medio de la noche, nunca lo volví a ver, ya les dije. Pero lo busqué, años después,
cuando ya existían maneras de buscar a las personas, directorios, llamadas a centrales de camiones. Y no lo encontré. Su nombre no apareció en ningún registro que yo pudiera consultar. Quizás se mudó, quizás murió, quizás simplemente vivió el resto de su vida anónimamente, como había vivido esa noche, haciendo el bien sin aspavientos. Hay personas que pasan por tu vida en el momento exacto en que las necesitas y que después desaparecen, como si su único propósito fuera ese, aparecer cuando más falta hacen. Lo que don Aurelio hizo por mí esa noche no fue solo darme un aventón a Guadalajara. Me dio el tiempo necesario para pasar de la desesperación al pensamiento. Me dio agua y pan y la compañía tranquila de alguien que no me juzgaba y no me pedía nada. Me dio la posibilidad de llegar a la tía Esperanza en lugar de quedarme tirada en esa carretera oscura, donde cualquiera podría haberme encontrado primero. Me salvó. Así de simple. Me salvó. Tengo 73 años y cuando me siento en mi mecedora con mi café de la mañana y pienso en aquella muchacha de 19 años que salió corriendo descalza por una carretera de Jalisco, en su vestido de novia, no siento vergüenza. No siento la humillación que el mundo de entonces habría querido que sintiera. Siento orgullo. Un orgullo tranquilo, sin alaraca. El tipo de orgullo que se siente cuando uno sabe que en el momento más oscuro y más aterrador tomó la decisión correcta. Porque huir no es siempre cobardía. A veces huir es el acto más valiente que puedes hacer. A veces alejarte de algo es la única manera de llegar a lo que realmente importa. Mi vida no fue perfecta. Ninguna vida lo es. Hubo dificultades económicas, hubo enfermedades, hubo pérdidas, hubo momentos de duda y de miedo, y de preguntarse si se estaban haciendo las cosas bien. Pero fue mía, completamente mía, tomada por mis propias manos desde aquella noche en la carretera hasta hoy. Y eso, mis queridas, eso vale más que cualquier boda perfecta, cualquier vestido blanco impecable, cualquier aprobación del pueblo. Ahora quiero preguntarles algo, y quiero que me lo cuenten en los comentarios, porque para eso estamos aquí, para contarnos las cosas que importan. ¿Ustedes qué habrían hecho en mi lugar? En ese cuarto de la posada, en aquella noche, con ese hombre que no era lo que parecía, ¿se habrían quedado o habrían corrido? No hay respuesta incorrecta. Cada una de nosotras lleva sus propias cargas y sus propias historias, y ha tomado sus propias decisiones con lo que tenía en ese momento. Yo no juzgo a quien se quedó. Sé lo que pesa el mundo encima cuando uno quiere irse. Sé el precio que se paga por salir del guión, el rechazo familiar, las miradas, la soledad inicial. Pero si alguna de ustedes, alguna que me está escuchando ahora mismo, está en ese cuarto metafórico, ese lugar donde siente que algo no está bien y no sabe si tiene derecho a salir corriendo, quiero que escuche esto con atención. Tiene derecho, siempre tiene derecho. El miedo que sientes no está mintiendo. Ese nudo en el estómago que llevas meses ignorando no está mintiendo. Tu cuerpo sabe cosas que tu mente a veces tarda en entender. Escúchalo. Y si algún día tienes que salir corriendo descalza en la noche por una carretera oscura, corre, corre con todo lo que tienes, que la vida larga y buena y verdadera está esperando del otro lado de ese miedo. Yo lo sé con 73 años y 3 hijos y 9 nietos, y el recuerdo de 41 años junto a un hombre bueno, que me preguntó qué me gustaba, y escuchó la respuesta de verdad. Lo sé con los pies que esa noche corrieron sobre el polvo y las piedras de una carretera de Jalisco, y que hoy descansan en las pantuflas más cómodas que he tenido en mi vida, aquí en mi casita con el jardín lleno de geranios rojos. La verdad que me acompaña hasta hoy es esta. La noche más oscura de mi vida fue también la noche en que nació la mujer que soy. Sin esa carretera, sin ese miedo, sin esa decisión tomada en un segundo de instinto puro, no habría llegado a la tía Esperanza, no habría aprendido a existir por mí misma. No habría conocido a Bernardo, no habría tenido a mis hijos, no habría construido la vida que tengo. Me casé ilusionada. Mi noche de bodas terminó en gritos, y un camionero fue quien me salvó. Pero la verdad completa, la verdad que les regalo hoy, es que yo también me salvé a mí misma, porque salir corriendo requirió algo que nadie más podía hacer por mí. Requirió que yo, Rosario Medina Gutiérrez, de 19 años, con flores marchitas en el cabello y el miedo más grande que había sentido en mi vida,
decidiera que lo que sentía era real, que el peligro era real y que merecía algo diferente. Esa decisión fue mía, solo mía, y fue la más importante que tomé en toda mi vida. Un abrazo enorme para todas ustedes, para las que se reconocen en esta historia, para las que conocen a alguien que podría reconocerse y para las que simplemente acompañaron a esta abuela en el recuerdo de una noche que cambió todo. Cuéntame en los comentarios, ¿tú qué habrías hecho? ¿Eres del team quedarse e intentarlo? ¿O del team salir corriendo y no mirar atrás? Y si tienen una historia que quieran compartir, aquí estamos, aquí estoy yo, la abuela Rosario, escuchándolas. Hasta la próxima historia. Un beso muy grande. De Rosario, con todo el cariño que cabe en este corazón que aprendió, tarde pero bien, que latir fuerte no es debilidad, es vida.